Qué gusto estar con ustedes, It's a joy to hermanos. be with you. Me alegra siempre estar con familia. I'm always happy to be with family. Es un gusto estar en el mismo espíritu It's a joy to be in the same spirit y sentir la presencia del Señor and to feel juntos, the presence of God together y que Él nos ministre. and that He would minister us. Amén. Amen. Pues he disfrutado mucho el poco tiempo que ya hemos estado con ustedes. I've been enjoying the few moments that we've had together. Siento un espíritu muy dulce en ese lugar I feel a very sweet spirit in this place. y he podido conocer algunas nuevas personas, I've been able to meet some new people, algunos rostros que yo no conocía anteriormente. some faces I hadn't seen before. Y para mí eso es una alegría. And for me, that's a joy. Amén. Amen. Saben, vamos a hacer algo antes de comenzar, que Let's- siempre me gusta hacerlo. I love to do this before we start, and I want us to do it now. Y entonces ¿por qué no te das la vuelta a tu hermano, a alguien que está al lado tuyo, a Why una don't you persona, turn with somebody who's right beside you, in front or behind, enfrente, atrás de ti? front or behind you? Salúdalo, dale la mano, Say hello, give them your hand, míralo a los ojos look them right in the eye, y dile, hermano, and say, brother, estoy tan alegre I'm so happy que tú estás aquí. that you are here today. Eres una bendición You are a blessing para mí. for me. Y hermano, And brother, hermana, sister, te ves tan guapo you hoy look so good today que casi te pareces a mí. that you almost look like me. Ay. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que ustedes han estado escuchando mucha enseñanza Well, y I believe that you have been listening to a lot of teaching mucha palabra de Dios and a lot of word from God que es muy buena that is very good por la impartición del Espíritu Santo está trayendo en este lugar. by the impartation of the Holy Spirit that He's bringing to this place. Porque no solo son palabras que están saliendo, Because it's not only words that are being given, pero es la impartición de la gracia del Espíritu de Dios but it's the impartation of the Holy Spirit's grace a través de aquellos quienes Dios ha traído acá. through those who the Lord has brought to this place. Y ustedes veo que la están recibiendo. And I can see that you have been receiving this. Y eso es bueno. And that's good. Pues entonces hoy yo tenía algo que compartirles, So today I have something to share, pero el Señor me lo cambió but the Lord changed it up antes for de me venir. before I came. Entonces lo que vamos a hacer es, So what we're going to do is this. voy a compartir con ustedes, I'm going to share with you, graciosamente como el doctor Pablo dijo, and it's very funny, just like Dr. Pablo said, historias. I'm going to share stories, Me encanta compartir las historias and I love sharing stories de lo que Dios ha hecho. of what God has done. Como que el doctor Pablo y Dios están conectados Like o algo. it would be like Dr. Pablo and the Lord are connected somehow. Amén. Pues saben, mi esposa y yo Well, you know, my wife and I, fuimos misioneros en Centroamérica por 9 años. we were missionaries 9 years in Central America. Yo soy originario de Honduras. I am originally from Honduras. Yo nací en Honduras. I was born in Honduras. Pero nos mudamos de corta edad a los Estados Unidos. But when I was very young, we moved to the United States. Y allá hice mi vida. And that's where I began my life. Allá estudié. I studied there. Allá estuve en el ejército. I joined the army. Allá conocí a mi esposa. I met my wife there. Y después de conocernos, And after we met, yo ya había conocido al Señor. I had already known the Lord, been a believer. Y sabía que Dios me había llamado a las naciones. And I knew God had called me to the nations. Yo sabía que Dios me había llamado como misionero. I knew that God had called me as a missionary. Pero estaba esperando But I was waiting por el tiempo oportuno. for the right time, El tiempo que Dios me enviara. the time that God would send me. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Does that make sense? Okay. Entonces, después de que nos casamos, So after we got married, el Señor nos envía a Centroamérica. the Lord sends us to Central America, Y estamos en Centroamérica, and we're there in Central America. muchachos jóvenes, We're young, llenos de energía, full of energy, llenos de celo por el Señor full of zeal for the Lord, y mucha deseo de ver las promesas de Dios cumplirse. and with we were wanting to see the promises of the Lord be fulfilled. Y por mucho tiempo anterior, And for some time before this,
el Señor nos había hablado proféticamente the Lord had spoken through prophecy sobre nuestro llamado about our calling y el ministerio que Él nos había encargado. and to the ministry that He had assigned to us. Disculpen, hermanos, esto es muy difícil, This is- predicar con un intérprete. This is very hard to preach with an interpreter. You can cross over. Doug, I'm sorry, Doug. Discúlpame, Dude, Doug. I'm sorry, Doug. If you need to cross over to English I'm or joking. Spanish, just as it flows. Entonces, llenos de conocimiento y la palabra de Dios And full of the Word of God and the knowledge of God, y con deseos de ver todo lo que Dios nos había prometido, and with a desire to see everything that the Lord had promised, empezamos a meter mano a la obra we started putting our hand to the plow. y to work. empezamos a trabajar en la And obra we en started Centroamérica, working in Central en America, Costa Rica, donde in Costa vivíamos en el Rica, where tiempo. we lived at the time. Y estábamos haciendo muchas buenas cosas, So we were doing a lot of good things, pero yo quería ver más. but I wanted to see more. Dentro de mí había un ardor, pero grande, There was this burning inside of me. un deseo muy ferviente There was this fervent desire de ver todo lo que Dios nos había profetizado. to see everything that God had given to us through prophecy. Queríamos ver los milagros, We wanted to see the miracles. queríamos ver los prodigios, We wanted to see the works, the the wonders. wonders. It's okay, I understand. wonders. I understand. Y entonces estamos trabajando para el Señor, And we're working for the Lord, pero con un anhelo de ver más. but with a desire to see much more. Pero éramos jóvenes But we were young, y todavía no comprendíamos ciertas and we cosas. didn't understand everything yet. Pero en medio de lo que hacemos, But in the midst of everything we're doing, el Señor nos enviaba mucho a áreas rurales, junglas, selvas, God would send us to rural areas, to jungle areas, también como en la ciudad. also in urbanized areas in the city. Pero una de estas veces But one of these times, estábamos en un lugar muy marginado, we were in a very marginal area, un lugar muy adentro en la selva, very deep inside the jungle, y estamos ministrando con otros hermanos, otros ministros, and we're ministering with other people, other ministers, otros evangelistas, other otros evangelists, profetas, other prophets, otros pastores. other pastors. Y hay un evento que estamos teniendo. And we're having this event, Y Dios se está moviendo de una manera muy linda. and God is moving in a very beautiful way. Pero en medio de eso, But in amongst this, uno de los pastores one of the pastors, locales the local pastors, se nos acerca y nos pide que si nosotros, el grupo de líderes, and he comes and he asks for us, the group of leaders, pudiéramos ir a orar por su hijo. if we could go and pray for his son. Acuérdense, Now remember, yo soy el misionero, I'm the missionary. lleno de fe, I'm full of faith. lleno de celo, I'm full of zeal. lleno de pasión Full para el of Señor, passion for the Lord. porque había recibido palabras proféticas Because I had received prophetic y words. yo conocía lo que Dios quería And I cumplir knew what God wanted of me. y yo estábamos obrando en esa dirección And we were praying in this direction para ver milagros, to see miracles, para ver to señales, see signs, para ver prodigios, to see wonders, para ver a Dios hacer cosas to see sobrenaturales. God do supernatural things. Amén. Amen. Y llegamos a la habitación de este hombre And so we get here to the room of this man, y ustedes entienden, es un lugar muy pobre. and as you can understand, it's a very poor place. Apenas tenían plástico por paredes, They had plastic sheets as walls. piso de tierra, They had a dirt floor. ¿verdad? El techo era zinc con huecos, con The hoyos. the roof was Tin roof. It was a tin roof. Y entonces un ambiente muy pobre, muy So it was humilde. a very poor, humble place. Y vemos a este muchacho acostado And we see this young man, he was lying. y le preguntamos a su papá, le And decimos, we ¿qué ask his tiene dad, él? what does he have? Y él nos dice, tiene cáncer en sus huesos. And he says, he has cancer, he has bone Y es cancer. muy doloroso And it's para él. very painful for him. Y él está padeciendo mucho. And he's hurting a lot.
Entonces, este grupo de líderes nos acercamos a él So this group of leaders, we come close to him. y nunca me voy a olvidar esa experiencia. And I'm never going to forget this experience. Yo puse manos sobre él I placed my hands on him. y empecé a orar con toda mi fe, And I started praying with all my faith, con todas mis fuerzas, with all my strength, con todo lo que había dentro de mí. with everything I had. Y yo sabía que ese muchacho iba a ser sano. And I knew that young man was going to heal. Terminamos de orar, We finished praying. nos fuimos a terminar la conferencia, We go and finish our conference. terminamos el tiempo en esta selva We finish our participation in this jungle. y regresamos de vuelta a casa. And then we go back home. Unos semanas o un mes después, Like a month later, mi amigo, el evangelista, quien recorría esas selvas, my friend, the evangelist who traveled these areas, él me llama he calls me y me dice, Roger, and he says, Roger, ¿cómo estás? how are you? Muy bien. I'm very good. Y empezamos a hablar del ministerio, So we start talking and about ministry, de otros planes que other teníamos plans that we had, y cosas que íbamos a hacer. and things that we were going to do. Pero en eso, en conversación, But as we were speaking, él me dice algo. and he says something to Me me. dice, Roger, ¿te acuerdas de aquel muchacho He says, Roger, remember that young man por el que oramos, that we prayed for? que estaba enfermo con That- cáncer en los That huesos? he had bone cancer? Le dije, sí. And I said, yes. Me dice, Dios lo sanó. And he said, God healed him. Y yo empecé a alegrarme. And I started being happy. Y él terminó su oración And he finished his sentence. y me dijo, And he Dios said- se lo llevó. God took him. Y fue como un golpe And a mi estómago. it was like a blow to my stomach. Me sacó el aire. Oh, it took the air out of me. Y de repente And suddenly, sentí una frustración, I felt this frustration, un desánimo. this discouragement. Y de repente, And suddenly, de ese momento en adelante, from that moment on, no importa donde yo estaba ministrando, it didn't matter where I was ministering, donde yo estaba predicando, while I was preaching, se acercaban después a mí people predicar. would come up to me after I preached, y me pedían que orara por ellos, and they would ask me to pray for them, por diferentes for enfermedades. different sicknesses. Y no importaba por quién yo orara, And it didn't matter for who I prayed. si tú venías con un catarro, If you came with just with a cold, salías con una neumonía. you came out with a pneumonia. Llegó a tal lugar, It got to a certain point. llegó a tal punto It was such a. it después was vamos such a a orar point. por todos We're los que gonna pray for necesitan. everybody who's sick later on. llegó a tal punto, It got to this place. llegué a tal desánimo, It was such a discouragement. sentí algo un vacío tan grande dentro de mí I felt this void inside of me, y una frustración en mí. and this frustration in myself. Y de repente todo lo que hacía en el ministerio And suddenly, everything I did in ministry, parecía que fallaba y fracasaba. it was as if it would fail and it would not prosper. Mm. Llegó a tal punto que yo le dije, Señor, It got to the point where I said, Lord, yo puedo predicar, I can preach, yo puedo animar a tu pueblo, I can encourage your people, yo puedo bendecirlos con la palabra, I can bless them with the word, pero no me vuelvas a pedir but don't ask me again que yo ore por alguien que that sea I would sano. pray for somebody who'd be so they could be healed. No me vuelvas a pedir a orar por los enfermos. Don't ask me again to pray for the sick. Yo sé lo que dijiste, lo que profetizaste, I know what you said, what you prophesied, pero no me vuelvas a pedir orar por los but enfermos. don't ever ask me to pray for the sick. Y así pasé por casi medio año, And that's how I was for like half a year, con una frustración grande. with a big frustration. Y entonces un día yo estoy en mi habitación So one day I'm in my room y estoy orando. and I'm praying, Y de repente la presencia del Señor llenó esa habitación. and suddenly the presence of the Lord invaded that room. La presencia manifiesta de Dios cayó en mi habitación. God's manifested presence fell on my room, Y Él se me acercó cara a cara. and He came to me face to face, Y casi en una voz audible lo escuché and hablarme. almost as if it were an audible voice. Y Él me dijo, Roger, And He said, Roger, ¿qué vas a hacer, hijo? what are you going to do, son?
¿Vas a creer en mi palabra Will you believe my word y en quien yo soy? and who I am? ¿O vas a darte por vencido? Or will you relent? ¿Vas a creer en mí, Will you believe in me? en mi palabra? Will you believe in my word? Aunque nadie se sane en tu ministerio. Even if nobody gets healed in your ministry? De repente el temor de Dios cayó sobre mí. And suddenly the fear of God fell on Y me. yo sabía lo que él me estaba And diciendo. I knew what he was saying to me. Lo único que tenía que hacer, The only thing I had to do, lo único que podía hacer, the only thing I could do, me caí al piso, I fell to the floor empecé a llorar and I started crying y a llorar y a llorar. and to cry and to cry. Y en ese momento And le at dije, that moment, Señor, I said, Lord, tienes razón, you're right. perdóname. Forgive me. Hoy yo decido, Señor, Today I decide, creer Lord, todo lo que tú has dicho. to believe everything you've said. Aunque nadie se sane en mi ministerio el Even resto if de mi vida. nobody gets healed in my ministry for the Tú rest of no my has life, mentido you y have no not eres lied, mentiroso. and you're not a liar. Y yo hoy me arrepiento y te pido perdón. And I repent and I ask for your forgiveness. Y de corazón. And from the heart, Fue una experiencia que fue muy impactante it was para a mí. very impacting Y yo estaba en serio experience. con él. And I was truthful with him. Y entonces empezó un nuevo proceso. So a new process Y él begun. empezó a visitarme y a hablar conmigo. And he started visiting me and speaking to me. Y él empezó a hablarme de una manera que antes no le había conocido. And he was speaking to me in a way I've never heard him speak Y él before. empezó a hablarme sobre el reino de Dios. And he spoke to me about his kingdom Y qué significaba el reino de Dios. and what the kingdom of God meant Y cómo se veía el reino de and Dios. how this kingdom looked Y cómo funcionaba y operaba el reino de and how Dios. this kingdom worked and operated. Porque hasta ese momento, Because until that moment, todo lo que yo había intentado de hacer en mis propias fuerzas all that I had tried to do and accomplish in my own había strength fracasado. had failed. Y él se acercó a mí un día And he came to me one day y me dijo, Roger, and he said, Roger, tú ya viste you've seen lo que tú podías hacer por tus propias fuerzas. what you could do with your own strength. ¿Estás listo Are you ready para ver lo que yo puedo hacer? to see what I'm able to do? Y yo dije, me rindo. And I said, Lord, I surrender. Ok, le dije. Yes, Lord. Y él empezó a hablar. And he started speaking. Y él empezó a comentar. And he started commenting. Y él empezó a revelar And he started revealing cosas que yo nunca antes había comprendido. things that I've never comprehended before. Pero primeramente, But firstly, él tuvo que llevarme a un lugar he had to take me to this place donde él tuvo que destruir. where he had to destroy, Él tuvo que remover he had to remove toda mi confianza all my trust or confidence en mí mismo, in myself, en mis habilidades, in my abilities, en mi intelecto, in my intellect, en mis fuerzas, in my strength, y llevarme al lugar and take me to that place en donde yo le pudiera conocer a Él where I could know him por quien Él es. for who he was and is. Hmm. Una vez Él me preguntó One day he asked me, y Él me dijo, Roger, and he said, Roger, ¿por qué crees tú que yo le pido a la gente que vengan tal como eran, como son? why do you think I ask people to come just as they are? Y le dije, Señor, nunca he pensado en eso. And I said, Lord, I've never thought about this. Y si Él hace una pregunta, And if God's asking a question, en realidad no está buscando una respuesta. really he's just not asking Porque for an él ya la answer sabe. because he already knows the answer. Más bien lo que me está dejando saber es, What he's letting me know tú no lo sabes. is that I didn't know. Y entonces le dije, Señor, ¿por qué? So I said, Lord, why? Y Él me respondió And he answered to me. y me dijo, And he said, le pido a toda persona, I ask that every person vengan, se acerquen a mí, would come to me tal como ellos son, just as they are, con todas sus fallas, with all their failures, con todos sus fracasos, all of their shortcomings, sus problemas, with their problems, sus dudas, with their sus doubts, temores, with their fears, para que ellos so they me dejen a mí could let me ser quien yo soy be en who sus I vidas. am in their lives. Y no lo que la iglesia les haya dicho, And not what the church might no have lo said que to han them, escuchado de otras not what personas, they've heard from other pero people, la realidad de quien yo digo que but the soy. reality of who I am. Y cuando él me dijo And eso, when he said this to me,
Hermanos, vamos a aprender inglés. Brothers, we need to learn English. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender inglés? How many want to learn English? Amén. Entonces, la primera lección, digan conmigo. And first lesson, say Digan with me. la primera palabra que les voy a enseñar en inglés, digan conmigo. The first word I'm going to teach you, I want you to say this with me. Digan, wow. Say, wow. Qué buenos alumnos. What good students, huh? Entonces, el Señor me habla y cuando Él me dice esto, mi cerebro se estalla. And the Lord speaks to me, and when He says this to me, my brain just blows up. Porque me estoy empezando a dar cuenta Because I start realizing que estoy conociendo a un Dios that I'm knowing a God por primera vez for the first time a quien yo me había hecho muy familiarizado who I had been very familiar to y lo before. había tratado de esa manera And I had treated Him this way. y no le había dado el lugar a Él And I haven't given Him His place para que Él fuera so He could be quien Él dice que Él es. who He says He En mi is vida. in my life. ¿Tiene sentido? Does it make sense? Mira, a veces nuestros prejuicios y preconceptos Sometimes our prejudice and our and preconceived our ideas, preconceived ideas, nuestras ideas preconcebidas, our ideas, our preconceived no nos ideas, permiten verlo a Él por quien Él es. don't let us see God for who He is. Y Dios está cambiando nuestro entendimiento And God is changing our para que understanding podamos acercarnos a Él, como Doug decía temprano, so we can draw close to Him, just like Doug said earlier on today, como un hijo as a son quien tiene confianza con su papá. who has a trust in his father. Y su corazón no ha sido ensuciado, And his heart hasn't been tainted, tainted ¿verdad? Con ideas preconcebidas with preconceived ideas de cómo es Él. of how God is. Él es amoroso, He is loving. Él es tierno, He is tender. Él es un buen padre He's a good father. y Él desea revelarse a sí mismo, And He desires to reveal Himself a nosotros, to us de una manera personal, in a very íntima. personal and intimate way. ¿Tiene sentido? Does this make sense? All right. Bueno, seguimos adelante. Bueno, we'll continue. Entonces, el Señor empieza a visitarme y empieza a hablarme. So the Lord starts visiting me and starts speaking to me, Y Él me empieza a hablar sobre el reino de Dios. and He starts speaking about God's kingdom Y empieza a mostrarme cosas que yo antes no había and visto. starts showing me things that I hadn't seen before. En Lucas 11, In Luke 11, ¿verdad? 1 al 4, yo creo que todos 1, ya lo 1 through conocen. 4, Lo leímos temprano we aún. read this earlier on today. Los discípulos se le acercan a Jesús The disciples come to Jesus. y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. They say, Jesus, teach us how to pray. Y Él les dice, bueno, muchachos, And he cuando says- oren, oren de esta manera. Says, guys, when you pray, pray this way. Y los lleva a través de la oración And que, so he que takes conocemos them como la oración del Padre, el Padre Through nuestro. the Lord's Prayer as we know it. Y les dice, cuando oréis, ¿verdad? And he says, when you pray, Ora de esta manera. pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. ¿Todos la conocen? Do you know this prayer? Good. Bien. Ok. A mí se me acaba de olvidar. I just forgot about this prayer. I just forgot how to say it. Our Okay. Father who art- Padre nuestro que estás en los cielos, Our ¿verdad? Father in heaven, Sea bendecido tu nombre, hallowed be your name. ¿verdad? Venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad your will be done como en el cielo, así también en la on earth tierra. as it is in heaven. El pan nuestro de cada día, Give us day by day our daily bread, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, and forgive us our sins. porque también como nosotros perdonamos For we a los que also nos deben. forgive everyone who is Y indebted no to nos us. metas en tentación, Do not lead us into mas temptation, líbranos del mal. but deliver us from the evil one. Amén. Todos lo Amen. conocemos. Everybody knows this prayer. Amén. Y entonces el Señor me empieza a hablar, me lleva a este versículo So the Lord speaks to me and brings me to y this empieza a hablarme verse. sobre el reino de Dios. Starts talking about the kingdom of God. Ahora lo interesante es que la palabra reino en el griego, The interesting part is that the word kingdom in the Greek, esa palabra es la palabra basilia. it's the word basilia.
La palabra Basilia es la misma palabra And the word basilia is the same word, que los católicos utilizan para la basílica, is the same word the Catholics use for their basilics. pero no tiene nada que ver con un edificio, con un templo, But it has nothing to do with a temple, with a building. sino más bien tiene otro significado más profundo, But it has a deeper, algo más importante a que un more edificio. important meaning than just a building. Esta palabra significa, This word en means, su raíz, in its root, significa el poder, it means the power, la autoridad the authority para reinar to govern y gobernar and reign del rey. of the king. Digan conmigo en inglés. Say Wow. with me in English. Wow. Qué buenos alumnos. Good students. Oh my God, es la próxima que les iba a enseñar, That's- hermano. that's- Usted se nos está adelantando. Entonces el Señor me empieza a hablar sobre el reino So the Lord starts speaking about his kingdom y empieza a darme revelación and starts giving me revelation de la manera que Él piensa, of the way he thinks, de la manera que Él hace las and the way cosas he does things, y cosas que yo antes no había and visto. things that I hadn't seen before. Lo interesante en estos versículos The interesting part of these verses es que cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, is that when Jesus is teaching his disciples to pray, Él les dice, cuando oren, oren de esta he manera. says, when you pray, pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father who's in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Y después dice, And then it says, venga tu reino, your kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done, como en el cielo, as in heaven, así también do it also en la tierra. on earth. Hmm. ¿De qué está hecho el ser humano? What is man made out of? ¿No somos de tierra? Aren't we just earth? Señor Padre, véngase tu voluntad, tal como ya es en los cielos. Your will be done just like it's in heaven. Lo que ya está hecho en el cielo, What's done in heaven, venga, that que make haya it come, una transferencia that there would be a transfer del mundo sobrenatural, of the supernatural world, del mundo espiritual, of the supernatural, donde tú eres el rey, where you're king of, la última autoridad, the last authority, el poder the power, para gobernar es tuyo de ese lugar. it's your power to govern in that place. De ese lugar, véngase And from that place, cuál let it tierra? come here. a esta vasija de tierra Where? To this Primero. earthen vessel y después And alrededor then- nuestro. around us. Ah, qué interesante. Very interesting. ¿Alguna vez habían pensado en eso? Have you thought about it this way? ¿No? No? Hello. Hello? Yoo-hoo. ¿Están aquí? Are you here? Ok. Bueno, sigamos entonces. So let's continue. Y entonces el Señor empieza a hablarme sobre este reino When God speaks to me about this kingdom y el amor del rey. and the king's love, Y yo empiezo a entender algo, and I start to understand something, que todo lo que el Padre hace, that everything that the Father does, lo hace por amor he does it for love a sus hijos, of his children, por amor a su creación. because he loves his creation. Mira, cuando Él te escogió a ti y a mí, When he chose you and me, Él nos escogió, he chose us, aunque no merecíamos su amor, even though we didn't deserve his love, pero Él nos amó aún así. but he loved us anyways. De tal manera nos amó In such a way he loved us que Él dio lo que era más precioso para Él, that he gave what was most precious to him, para que nosotros so we pudiéramos tener acceso a algo could más have grande que access nosotros to mismos. something bigger than ourselves. Mira, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos en estos versículos What es Jesus esto. was saying to the disciples in these verses was this. Él les estaba diciendo, muchachos, He was saying, guys, todo lo que está ya hecho en el cielo, everything that has been done in heaven, todo lo que está accesible en el cielo, everything that's accessible in heaven, no tienes que esperar hasta que te mueras y vayas you ahí. don't have to wait to die to be able to get it, Pero tienes acceso a ello ya. but you have access to it now. Yo te estoy dando las llaves del cielo. I'm giving you the keys of heaven. Te estoy dando la habilidad. I'm giving you the ability. Te estoy dando
dando el acceso I'm giving you the access para que todo lo que el Padre ya compró so that everything that the Father already purchased, lo tengas acceso a ello aquí. you have access to it here. Digan conmigo. Say it with me. Oh my God. Oh, oh my God. No creo que me escucharon. I don't believe that you heard me properly. Piensa en eso. Think about this. Todo lo que Jesús compró, Everything that Jesus purchased, todo lo que Él pagó con su sufrimiento, everything he bought with his suffering, todo lo que Él sufrió en su espalda, everything that he suffered on his back, lo que Él sufrió en la cruz, everything he suffered on the cross, Él compró todas las promesas he bought all the promises por su obediencia al Padre. by his obedience to the Father. Lo que tú y yo no podíamos acceder, What you and I didn't have access to, lo que tú y yo no podíamos obtener what you and I couldn't obtain por nuestra naturaleza, through our nature, Él lo compra. he buys it. Todas las bendiciones de Dios son sí y amén en Cristo. All blessings are yes and amen through Christ. Y Él dice ahora, And he says, now tienes acceso a ellas. you have access to it. No creo que me escucharon. I don't believe you heard me. Cuando tú entiendas esto, When you understand this, cuando tú permitas que el Espíritu de Dios deposite esto en tu espíritu, en tu corazón, when you allow the Holy Spirit to deposit this in your spirit, in your soul, va a transformar tu manera de ver it will todo. transform your way of seeing things. Porque de repente Because suddenly vas a entender you will understand que tu Padre, quien te ama, that your Father who loves you en realidad eres un Padre cariñoso. truly is a loving Father. Él es un buen Padre. He is a good Father. Y todo lo que Él tiene en su casa, And everything that is in his household, Él lo ha hecho accesible a sus he has hijos. made that available for his Y children. no ha sido mezquino con ellos. He has not been Stingy. Yeah. stingy with it. Él lo ha provisto abundantemente He para has sus hijos. provided abundance for his children. Pero a veces le tratamos como padrastro. But sometimes we treat him as a stepfather. Pero Él ha dicho, todo lo que tengo es tuyo. But he said, everything I own is yours. ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Necesitas paz? Do you need peace? ¿Necesitas gozo? Do you need joy? ¿Necesitas la presencia mía? Do you need my presence? ¿Qué necesitas? What do you need? Dígame, ¿qué papá de ustedes, Tell me, what father, teniendo hijos, having sons, no desea buenas cosas para doesn't ellos? desire good things for them? Déjame explicártelo de esta manera. Let me explain it this way. Tengo dos hijos. I have two children. Bueno, mi hijo de 17 años I have a son, 17 years y old, una niña de 15 años. and a daughter, 15 years old. Y para mí, And los for me, amo. I love them. Se me hace difícil decirles no. It's hard for me to say no to them. ¿No es cierto? Is it true, right? ¿Sí? Mira, entonces mi esposa y yo compramos bienes raíces. So my wife and I, we have real estate. Nosotros renovamos estas casas, We flip houses. las We transformamos de transform algo them from something feo ugly a algo muy lindo to something very nice, y las vendemos. and then we sell them, Y eso nos ayuda con finanzas and that helps us with our finances para hacer las cosas que necesitamos to hacer do como the things familia. we need to do as a family. Y entonces yo estoy pintando un día So one day I'm painting en mi casa, en la casa, in this house, y yo estoy hablando con el Señor, una conversación con and I'm él. having a conversation with the Lord. Y yo le digo, dije, Señor, And I said, Lord, mira, look, yo
no he hecho mucha preparación I've not made many preparations para el estudios de la universidad de mis hijos. for my children's university Perdóname. studies. I'm sorry Por esa falta mía. for that, for my fault. Y le dije, Señor, And I said, Lord, pero estos son mis planes. but these are my plans. ¿Qué opinas tú? What do you think about them? ¿Piensas que puedo hacer esto Do you think I can accomplish this? para poner un poco de dinero para sus estudios? So I can put away some money for their studies? Y yo no, ni había terminado de hablar, de decir esas cosas, I haven't even finished saying these things to the Lord cuando el Señor me habla when the Lord speaks to y me me dice, Roger, and he said, Roger, I got this. yo lo tengo. No te preocupes. Don't worry. Yo lo tengo. I got this. Y cuando Dios me habla a mí, And when God speaks to me, yo lo doy por hecho. that's it. Y entonces yo me olvido. So I forget about it. Ok, And I dije, said, yes. gracias. Okay, thank you. Y seguí pintando. And so I kept on painting. 3 semanas después, 3 weeks later, estamos en una conferencia we're in a conference, y una pareja and this couple a quien yo tenía poco tiempo de conocer, who I had little time knowing them se me acercan a mí comes up to me y me dicen, Roger, and they say, Roger, necesitamos un tiempo a hablar contigo a solas we y need to ronda. speak to you with Rhonda just a couple of minutes. Y yo dije, And I said, ay, oh my ¿qué God, hice ahora? what did I do now? Ok, dije, no, tal vez So I quieren said, okay, consejería, you know what? Maybe they want counseling. tal vez es algo diferente. Maybe it's something different. Ok, Okay. nos reunimos en un centro de conferencias So we gathered A solas. over there in the conference center just by ourselves. y ellos me empiezan a contar una historia And they start telling me a story. y me dan un sobre And they give me an envelope. y me dicen, en el sobre hay una carta And it says, in the envelope, there's a que letter te va a explicar la razón por la cual queríamos reunirnos that's contigo. going to explain the reason why we wanted to meet with you. Yo digo, ok, abro el So I sobre. said, okay, I opened the envelope. Cuando abro el sobre When I opened the envelope para leer la carta, to read the letter, se cae un cheque. a check falls. Y este cheque And this check era por $20,000. was for $20,000. Y de repente mi garganta And se me hizo. suddenly my throat, just Yo le doy el cheque a mi I esposa, quien give the está al check lado to my mío. wife that was beside me. Yo estoy intentando de no llorar I'm trying not to cry. y empiezo a leer la And I carta. start reading the letter. Y la carta básicamente nos decía, And the letter basically said, mi papá era un hombre muy rico my dad was a very rich man. y él creía mucho en la educación. And he believed in education. Y él falleció hace poco, And he died recently. pero él siempre tenía, ¿cómo se dice? Sponsorships o sí, como patrocinio, scholarships, Tenía siempre becas becas. He always had escolares scholarships. para que niños puedan ir a estudiar a la universidad. So children, young people could go to college. Y ahora que mi padre murió, And now that my father died, él nos ha dejado una herencia grande. he has left us a big inheritance. Y desde cuando recibimos esa herencia, And since we received this inheritance, sabíamos que queríamos honrar a mi padre we knew that we wanted to honor my father. y queríamos bendecir a unos niños And we wanted to bless some children con una beca para estudio. with a scholarship. Y desde cuando empezamos a orar, Roger, And when we started to pray, Roger, no podíamos sacar a tus hijos de nuestra we mente. couldn't remove your children from our thoughts. Y él nos dice, conocemos a mucha And he gente, says, we know a lot of people, mucha gente, a lot of people. pero Dios nos seguía But mostrando y God mostrando would a tus keep hijos. on showing us your children. Y yo llorando, And I was crying. mi esposa My llorando. wife was crying. Y cuando mi esposa toma los cheques, And when my wife grabs the checks, ella les hace así. she does it like this. No era un cheque, It wasn't one check. eran 2 It was cheques 2 checks por for $20,000. $20,000 each. Dime que Dios no puede hacer Tell me that God lo que es imposible para el can't hombre. do. Tell me what's impossible for him. Yo no hice nada. I didn't do anything. Yo no merecía I nada. didn't deserve anything.
Pero escuché la voz de mi padre. But I heard my Father's voice. Y yo creí en su voz. And I believed his En lo que voice. él decía. In what he was saying. Porque yo entiendo la manera que el reino de Dios funciona. Because I know and understand how his Él es kingdom un buen works. papá. He is a good Y él father. quiere ser un buen padre a And he sus wants to hijos. be a good father to his children. Amen. ¿Va a pasar todas las veces? Will it happen every time? Tal vez no. Maybe not. Pero no significa But it doesn't mean que papá no quiera a sus hijos. that dad doesn't love his children. Él es increíble. He is incredible. Él es un buen He's a padre. good father. Y Él quiere que aprendamos a pensar, And he wants us to learn to think a ver and to see cómo Él realmente es Él. how he really is. Pero nuestras ideas, But our ideas, nuestros prejuicios, our prejudice, nuestras ideas our preconcebidas preconceived ideas nos roban muchas veces will rob us de la sometimes realidad de su reino. of the reality of his kingdom. Y seguimos pensando como huérfanos. And we still think as orphans. ¿Sí? Amen. Miren, a mí me gusta decir, me gusta contar mis propios fracasos, I like to share about my own failures porque he aprendido muchos de ellos. because I've learned a lot from them. ¿Sí? Yes? Mira, cuando antes de entrar en amistad, en relación con mi pastor Douglas, Before I started being friends, and with my pastor, Doug, mi mentalidad era diferente. my mentality, my way of thought was different. Y cuando empecé a caminar con él And when I started walking with him y ver y entender and to see and understand la manera de Dios y cómo él piensa the y el ways reino of God and funciona, how he thinks and how the kingdom works, cambió mi manera de pensar. it changed my way of thinking. Antes pensábamos como misioneros Before, pobres, we thought as we were poor missionaries, apenas, ¿verdad? barely Viviendo. making ends meet. Yeah. Y cuando conocemos a mi pastor And when we met our pastor y él empieza a discipularnos, and he starts discipling us, él me dice, he says to me, tu visión es muy pequeña. your vision is very small. No tienes suficiente, ¿verdad? Visión You don't have enough vision para provisión for provision a lo que Dios te ha llamado to a what hacer. God has called you to do. Y yo dije, ok, I said, okay, ¿qué necesito hacer, what do I Señor? need to do, Lord? Empezamos a orar, Ronda y yo. So Rhonda and I start praying. Y en nuestra oración, And in our prayer, una casa a house cerca de la nuestra close to ours, fue por venta. it started going on sale. Y Ronda y yo nos vimos So Rhonda and I saw each other y dijimos, and we said, ¿por qué no compramos la casa? why don't we buy this house? Está en desreparo, It's está en mal estado, it's es in en bad state y la arreglamos and we can fix it y después la podemos vender and then we can sell it for por profit. ganancia. Yo trabajé muchos años en construcción. I worked a lot of years in El construction. papá de mi esposa, My wife's father, él fue contratista. he was a contractor. Él vive en otro estado. He lives in another state. Y entonces Ronda también conoce mucho So Rhonda also knows a lot de construcción about y construction de diseño interior. and interior design. Y entonces decidimos So we tomar un paso decided de fe. to take a step of faith, Compramos esa casa. and we bought this house. Empezamos a trabajar muy duro. We started working very hard. Era mucho It trabajo. was a lot of work, Y hay días que uno estaba frustrado. and there were days where we were frustrated, Pero llegó el punto que terminamos la casa. but it got to the point where we finished the Y la house, casa era una belleza. and the house was just gorgeous. Linda la casa It was terminó. beautiful. Mi esposa la diseñó de My una wife manera designed it maravillosa. in a beautiful way. Y el ratón en su bolsillo, And the mouse in the en, pocket, en her pocket, in her pocket, tuvo que hacer todo el trabajo had con to ella. do everything with her. Y entonces reparamos la casa. So we fixed the house, Y cuando era a punto de venderla, and when we were about to sell it, todos nos decían, everybody would say, no vas a poder vender esa you're not casa. going to be able to sell that house. Esa casa no se va a vender. It's not going to sell Y si la itself. vendes, te And van if a you dar muy sell it, poco they're dinero. going to give you less Vas money a for perder it. dinero. You're going to lose money. Y nosotros oramos. And we started praying. Señor,
¿cuánto Lord, quieres que pidamos por la casa? how much do you want us to ask for this El house? Señor nos dijo, And so he said, $57,000. $57,000. Ok, eso fue Okay, todo. that's Pusimos everything. la casa en el mercado. So we placed the house on the market. Una semana después. A week later, Mira, si conoces de bienes raíces, look, if you know about real estate, que una casa se venda a house, En if you una can semana, sell it in a week por un precio mayor for a higher price de lo que las demás casas están of what vendiendo, everybody else is asking for, es muy difícil, that's very hard. pero no es But imposible. it's not impossible. Una semana después, A week later, estábamos firmando contrato, we were signing contracts, recibiendo un cheque de receiving a $57,000. $57,000 check. ¿Ves? You see, Alguien nos retó, somebody Challenged us. challenged us, nos retó a creerle a Dios más. challenged us to believe more in God, Que Él puede hacer más de lo que nosotros that pensábamos. He could do more than what we could think of, Que Él es capaz that He is capable de hacer más de lo que las to do limitaciones del more hombre than dicen. our human limitations can do. El reino de Dios es mayor. God's kingdom is greater. Mira, el reino de Dios God's kingdom es un reino invisible. is an invisible kingdom. Es un reino espiritual. It's a spiritual kingdom. Y si tú conoces la palabra, And if you know the word, ese reino this kingdom creó created todo lo natural. everything that's in the Todo lo natural. que tú ves hoy en Everything día, that you see today, todas las planetas, all the planets, todas las estrellas, all the stars, todo lo que se ha creado, everything that has been fue created creado por su voz y was su created by palabra. His word and by His spoken word. ¿Por qué? Why? Entonces, Why then? a veces no creemos. Sometimes we don't believe. Hmm. Dios nos está llevando a una nueva manera de entender. God is taking us to a new way of thinking. Él quiere que veamos algo diferente, He wants us to see things differently, que lo veamos a Él de una nueva manera. that we could see Him in a new way. ¿Tiene sentido? Does it make Ok, sense? seguimos adelante. Okay, so let's continue. Entonces, le estaba contando temprano So I was telling you earlier de mi frustración de orar por personas en el about ministerio. my frustration on praying for people in ministry. Y entonces un amigo, un pastor en Atlanta, So a friend of mine, a pastor in Atlanta, me llama calls me y me dice, Roger, ¿puedes venir a Atlanta? and he says, Roger, can you come to Atlanta? Vamos a tener un retiro de iglesia familiar We're going to have a family retreat y me gustaría que vinieras a ministrar la and I palabra. want you to come and share the word. Y entonces voy So I go y estamos ministrando and we're ministering. y cuando termino de predicar, And when I finished preaching, era una muy buena palabra it was a very good word. porque yo soy un buen Because I'm a predicador. great preacher. Cuando me bajo yo del púlpito, When I come down from the stage, una hermana, this lady, una señora mayor, she was an elderly lady. se acerca a mí She comes to me y me dice, ¿puedes orar por mí? and she says, "Can you pray for me?" Y yo dije, quiere que la And bendiga. then and she might, she wants me to bless her. Y le digo, claro. And I said, "Yeah." Y me dice, tengo cáncer en el pecho. And she says, "I have breast cancer." Y mi carne inmediatamente dijo, And my flesh immediately said, ay, mija, te vas a morir. "Oh, you're so dying." Y el Espíritu Santo me dijo, Roger. And this Holy Spirit said, "Roger." Yo dije, sí, And I Señor, said, "Yes, Lord. tienes razón. You're right. Yo te prometí I promised you que iba a creer en ti that I would believe you de ahora en adelante. from now on." Hermanos, yo puse manos sobre ella Brothers, I put my hand on her con una fe sencilla, with a simple pero de faith, corazón but oré from the por heart, la I enfermedad. prayed for her and sickness. Y de repente esta mujer And suddenly this woman, empieza a convertirse roja, she starts turning a red. sudar. She starts sweating. Y yo dije, ay, le estoy matando. And I said, "Oh God, I'm killing her." Y ella abre los And ojos, she opens her eyes. se agarra su She pecho grabs her chest y dice, se me está quemando. and says, "It's burning." Inmediatamente Immediately, el Espíritu de Dios the cayó sobre Spirit ella. of God fell Y on el her. tumor que estaba en su And the pecho, tumor that was on her chest, inmediatamente Dios lo immediately, desaparece. God disappeared it.
algo sucedió something happened dentro de mí, inside of me, en mi espíritu, in my spirit, cuando Él me habló, when he spoke to me, cuando Él me retó, when he challenged me, cuando Él confrontó mi actitud when he confronted my attitude y mi manera de pensar negativa, and my negative way of thinking. y yo me arrepentí de eso, And I repented of this. y Él cambió mi manera de And ser, he changed my way of being. y me puse de acuerdo con lo que Él And decía. I started agreeing with what he said. Algo cambió. Something changed. De repente, Suddenly, lo que nosotros habíamos estado orando what we had been praying for y ayunando and fasting por años y for años, years and years and years, Dios empieza a mostrar. God starts showing. Hermanos, no tenemos suficiente tiempo, We don't have enough time, pero yo pudiera pasar toda la tarde aquí contándoles but I could spend all afternoon varios sharing días very, de todo lo many que days, Dios ha hecho everything that God has done después que Él cambió mi manera de pensar after he changed my way of y me thinking. reveló su And he naturaleza, revealed his nature, su espíritu his spirit, y la manera que el reino and funciona. the way the kingdom works. Mira, en Hebreos 11, 1 al 4, In Hebrews disculpen, 11, 11, 6, in, todos lo conocen ya. Hebrews 1, Este es- 11:6 este es el versículo que dice que pues sin fe es imposible agradar a says, Dios, but without faith it is porque impossible es to please necesario him. que el que se acerca a Dios crea que le hay For he who comes to y God must que Él believe that es he is, galardonador del que and le busca, that he is a rewarder of those who que Él le recompensa, seek en otras him. palabras, a los que le buscan. he rewards people who seek him. Mira, lo que este versículo está diciendo What en this realidad verse is es saying really que is, si vas a acercarte a Dios, if you're going to come to God, si vas a tener relación con Él, if you're going to have relationship si with quieres him, intimidad con if you Él, want intimacy with him, tienes que creer you need to believe que Él es that he is quien Él dice que Él es. who he says he is. ¿Me escucharon? Did you hear me? Si vas a ver a Dios If you're going to see God hacer lo que Él dice que puede hacer, do what he says he can do, tienes que creer you need to que Él believe es quien Él dice que that es. he is who he says he is. Cuando yo entendí esto, revolucionó mi vida. When I understood this, it revolutionized my life. Yo estaba en la jungla otra vez I was in the jungle again. y el Señor antes de ir me dijo, And the Lord, before I went, he said to va a haber me, un énfasis del bautismo del Espíritu Santo there's going to be an emphasis on the baptism of the Holy y Spirit sanidad. and healing. Ministra en esas dos I áreas. want you to minister in these two areas. Íbamos a 9 diferentes aldeas, So we went to 9 different villages, diferentes lugares, different places, lugares que no hay agua places where there's no water, corriente, there's no running water, no hay there electricidad, isn't electricity, no hay señal de there celular, isn't cell phone signal, pero gente de mucha pobreza. and people of many poverty. Y cuando nosotros And llegábamos, when we got there, empezamos a ministrar, we started to minister. el Espíritu de Dios empezaba a moverse. The Holy Spirit started Y moving. cuando llamábamos a los enfermos, And when we called the sick, venían they would come por multitudes, in multitudes. porque no habían hospitales cerca. Because there weren't any El hospitals hospital más close cerca by. estaba 8, 12 horas. The closest hospital was 8, 12 hours away. Pero en el corazón de ellos But in their heart, había algo más grande. there was something bigger. La palabra dice que el pobre es rico en fe. But the word says that the Y poor todo are aquel rich in quien faith, cree, and those who believe, Nada es imposible. nothing is impossible. Y ellos se acercaban a Dios So they would draw con un they corazón would come rico to en God fe, with a heart rich in creyendo faith, que lo que es imposible para el hombre, believing that which was Dios impossible for no man, es imposible for para God él. it wasn't impossible. Mira, el primer hombre por quien voy a orar So the first person I prayed for es un hombre anciano, is this elderly un man, hermano campesino, a farmer, un buen abuelo, un buen a papá. good father, a good grandpa. Había trabajado toda su vida He'd worked all his life por su familia, for sus his hijos. family and his children. Un hombre que trabajó duro. A man that worked very hard. Y yo le pregunto, And hermano, I ¿qué asked him, necesitas brother, oración? why do you need prayer? Y me dice,
Me duelen los tobillos. And he says, my ankles hurt. Tengo artritis en las I rodillas. have arthritis in my knees. Mis caderas están mal. My hip Hips. is out of place. Mis riñones están enfermos. My kidneys, they're sick. Mi hígado me duele. My liver hurts. Me duele la nuca. The back of my neck Tengo hurts. migrañas I have migraines. y no puedo ver de este ojo. And I can't see from this eye. Y mi carne inmediatamente And lo my primero que flesh, dijo fue, the first thing it said, brother, es que Bro. estás viejo. is you're old. Dios no sana lo viejo. God doesn't heal old. Y el Espíritu Santo me dice, Roger. And the Holy Spirit shouts, Roger. Sí, Señor. Yes, Lord. Discúlpame. I'm sorry, Lord. Empiezo a orar por sus So I tobillos. start praying for his ankles. Le digo, ¿cómo están And I ahora? said, how are they now? Se fue el dolor. Pain just left. Oramos por las rodillas. Prayed for ¿Cómo the está knees. el dolor? How's the pain? Están They're bien. great. ¿Cómo están tus caderas? How's your hip? Se me fue el dolor. Pain El just hígado. left. How's Bien. your liver? It's good. Los riñones. Oramos Your por ellos. kidneys, we prayed for them. La nuca. The back of the Se le va neck. el dolor. Las migrañas. Migraines. Dios las sana. God heals them. Y yo empiezo a caminar a la I siguiente started persona. walking towards the next person. Y el Espíritu Santo me dice, And the Holy Spirit says to me, ¿se te olvida algo? are you forgetting something? Y yo dije, Señor, And I said, yo nunca he sanado un ojo Lord, ciego. I've never healed the blind eye. Y él me dijo, yo sí. And he said, I have. Mira, puse manos sobre este Look, hombre. I placed my hands on him. Un hombre campesino que había trabajado This toda su vida. Farmer who had worked all his life, Que amaba a Dios, who amaba a su loved familia. God, loved his family. Y de repente And una suddenly, cosa blanca This white thing que estaba sobre sus that ojos were on his eyes empieza a retroceder. started retreating, Y este hombre empieza a llorar. and this man starts crying. Me dice, Roger, And says, puedo ver. Roger, I can see Dios se movió esa noche God y no hubo moved nadie que that no night. se sanó en ese there lugar. was nobody left unhealed. Miran, huesos Listen. quebrados, Broken bones, huesos rotos, huesos rotos. broken bones. Dios los enderezaba inmediatamente. God would straighten them immediately. Lepra sobre sus pieles. Leprosy on their skin. Dios los sanaba. God would heal it. Una niña se me acerca This young girl came to me, y le pregunto, hija, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas que ore? and I said, daughter, what do you need me to pray for? Me dijo, tengo una rash, ¿cómo se dice en español? Un brote. Una brote sobre bajo mis axilas. I have a rash under my armpits. Y mi carne dijo, uy, yo no voy a poner And manos my ahí. flesh said, I'm not placing my hands on that. Y el Espíritu Santo me dijo, Roger, sí, Señor. And the Holy Spirit said, Roger. And I said, yes, Lord. Puse mis manos bajo sus So I axilas. placed my hands under her armpits. Y esta niña And that girl empezó a sonreír. started to smile. Y me dijo, ya no me duele. And she says, it doesn't hurt Se le fue anymore. todo, This rash left her body. se le fue. Dios es más grande de lo que God tú te is puedes bigger imaginar. than what you can imagine. Él está cambiando nuestra manera de He is pensar. changing the way we think. Él está dándonos a ver con ojos frescos quién Él es. He is showing us, he's giving us new eyes to see what he's Y aquellos quienes tienen oído para and oír, those who have ears to hear, aquellos quienes tienen ojos para those who ver, have eyes to see, están escuchando are y hearing están viendo lo que el and they're Espíritu de seeing what Dios the está Holy haciendo en Spirit este is lugar. doing in this place. Porque Dios está levantando tus Because expectativas. God is raising your Dios expectations. está retando tu fe. God is challenging your Dios faith. está retando tu God is entendimiento challenging your a dejar viejas understanding. maneras de To pensar, leave old ways of a dejar thinking. viejos conceptos To leave atrás old concepts y behind. permitirle a Él And to allow Him que Él venga y se muestre to come and show por Himself quien Él es en and ti. reveal Himself who y lo He que Él is in quiere you hacer a and what través He de wants to ti. do through you. Él no anda buscando, hermanos, He's not looking
a predicadores, a pastores, a líderes profesionales. for professional preachers and leaders, and Él anda buscando a gente real, he's looking for real people quienes tengan la habilidad who have the ability de escuchar su voz to hear his voice y obedecer and to obey cuando Él habla, when he's speaking, cuando Él te revela, when he's y revealing, dejar atrás and to leave lo que behind hemos creído what we have para believed, emprender algo mejor. to start seeking something better. Él te está retando He is challenging you porque es un nuevo día because it's a new y day, Él quiere manifestarse a sí and he mismo wants to manifest como el himself buen padre que Él as es, a good father who he is, como el buen padre que as Él a good es, father, para que el mundo, so the world quien solo conoce una mala who imagen de only padres, knows a bad image of a father conozcan a un buen papá. may meet a good father. Este es lo que Él quiere. This is what he wants. Él está buscando a hijos y a hijas He's looking for sons quienes and le daughters crean a Él who would believe y him sean la expresión de and papá become the expression of en el father mundo, in the world, en las calles, in the en los streets, buses, in the en buses, el mercado, in the en el markets, trabajo, in the work, en la escuela, in the school, en donde vayas. wherever you go. Dios no necesita 3 cantos, una ofrenda y una prédica God para doesn't need 3 moverse. songs, an offering, and a sermon to work. Yo estaba en la oficina, I was in the También office vendía seguros. because I sold insurance. Mi jefe, un buen amigo, My boss, a great friend. bueno, más bien el hijo de Doug. Actually, it was Doug's son. Cuando comenzamos este negocio, When we started this business, me dijo, Roger, said, Roger, si alguien entra por esas if puertas somebody comes through those doors y necesita oración, and they need prayer necesitan and sanidad, they need healing, vamos a we're profetizarles, going to prophesy, vamos a we're sanarlos, going to heal them, vamos a orar por we're going ellos. to pray for them. No te preocupes. We don't worry. Ok, le dije, I said, okay. ¿estás seguro? Are you sure? Me dijo, sí. And he said, yeah. Ok. Okay then. Entonces empezamos a vender So we seguros, started selling insurance. empezamos a We trabajar. started working. Dios estaba en el lugar God was in the place. y de repente And suddenly, entraban personas a mi oficina people would come to my office con dolores de la vida, with, life's hurts, con necesidades with reales. real need. Y no había tiempo And there wasn't time para tocar 3 cantos, to play 3 songs, para tomar una ofrenda, to take an offering, para predicar un to preach mensaje. a sermon. Entra un hombre una vez con un This bastón. man walks in with a cane. Espero que no sea mala palabra, pero en Centroamérica decimos entra cojeando o Yeah, cogiendo, yeah. sí, sí, Cojeando. cogiendo, ¿verdad? And he Caminando comes con in with a limp. así. Se sienta enfrente de mi And he sits mi in front desk. of me, right in front of my desk. Escritorio. escritorio. Gracias. y empezamos a hablar de seguros de vida. And we started speaking about life insurance. Y el Espíritu Santo entra en el lugar And the Holy Spirit invades the place. y me empieza a molestar. And he starts Y me dice, quickening Roger, me. And he says, pregúntale Roger, qué le pasa con su pierna. ask him what's wrong with his leg. Yo le digo, cállate, Espíritu And I Santo, said, estoy hey, intentando Holy de vender Spirit, be seguros. quiet. I'm trying to sell insurance here. Estoy intentando de proveerle a mis I'm hijos. trying to provide for my children. Y no se callaba. And the Holy Spirit wouldn't be quiet. Por alguna razón nunca me For hace some caso. reason, he doesn't listen to me. Y me dice, pregúntale qué le pasa a su pierna. He said, ask what's wrong with his leg. Pues digo, ok. So I said, okay. Digo, brother, olvídate del seguro. And I said, hey, forget about the insurance. ¿Qué te pasó a tu What pierna? happened to your leg? Y él me dice, And este he hombre tells me, americano, this American man, tuve un accidente. I had an accident. Se me rompieron vértebras en mi espalda. I had broken vertebrae in my back. Prensaron los nervios importantes. They pinched the important nerves. Mi pierna se está muriendo. My leg is dying. No siento nada. I can't feel anything. He perdido mi músculo I've lost muscle, y los doctores quieren amputar. and the doctors want to amputate.
Entonces empecé a ministrarle. So I started ministering to him. Empecé a hablarles lo que Jesús hizo por I él. started speaking on what Jesus did for him. Los ojos se le hicieron así. And his eyes opened, wide open. Le hablé del amor del Padre I y cómo spoke about the Father's el love Padre compró sanidad para su and pierna how the Father purchased a healing través del through, sacrificio de Jesús. through Jesus' Y sacrifice le for pregunto, him. ¿puedo orar por vos? And I said, can I pray for you? Con los ojos abiertos With él his me dice, eyes open, he said, "Okay." okay. me levanto yo de mi escritorio, So I get up from my desk salgo en donde él está sentado and I go where he's sitting y le pongo manos en la and espalda. I lay hands on his legs. Y de repente él empieza a gritar, And suddenly he starts screaming, ¿qué me estás haciendo? what are you doing to Me me? estás quemando la You're espalda. burning my back. Le digo, no, And I said, no, Él es el Espíritu it's the Santo. Holy Spirit Está sanándote. that's healing you. Le digo, ¿qué no podías hacer antes? What couldn't you do before? Levántate, le digo. I said, rise. Y él se para And so he stands up y se acurruca and he hasta kneels abajo down y se levanta él and he solo. gets up by himself. Y me dice, no podía hacer And he eso said, antes. it's been time since I've been able to do that. Dobla la espalda. So he Se bends toca over, los dedos de sus pies. touches the toes of his feet. Eso no lo podía hacer, me dice. I couldn't do that. Salió caminando So he left walking con el bastón en su mano with the cane in his hand sin necesitarlo. without needing it. Como 3 meses después. 3 months later, Pero lo peor del caso, the worst thing about this, que Dios lo sana that God heals him y ni me compra el and he seguro de doesn't vida. even buy insurance. 3 meses después, Because 3 months later, él regresa a la oficina he comes to the office a pagar un pago mensual to give the monthly payment y sin bastón, without a cane, caminando rectecito, walking straight, con una sonrisa de oreja a with a oreja. smile from ear to ear. Wow. Mira, todo pensamiento en tu mente All thoughts in your mind que es opuesto that are opposed a las verdades que estás escuchando en este tiempo, to the truth you've been listening a in los this fundamentos time, que Dios te está hablando, to the foundations God is todo speaking about, pensamiento all thought que va opuesto that are against a la verdad que Él the dice truth that He lays for us es pecado. is sin. Y Dios quiere transformar nuestra And mente God wants to shift our mind porque esos pensamientos nos roban, because these thoughts rob us. nos roban de algo mejor, They rob us of something better, de la realidad, of the reality de cuán amoroso Él of es how loving He is y todo lo que Él quiere hacer and everything He wants to en do nuestras vidas in our lives y a través de and nuestras through our vidas. lives. Qué lindo es Él. How beautiful is our Lord. Él es bello. He is beautiful. Sabes, cuando lo utilizo esto solo como un ejemplo. You know, and I just use this as an example. Cuando yo era joven When I was young y nos trasladamos a los Estados Unidos and we moved to the United States a vivir allá, to live there porque mi mamá nos quería dar una mejor vida. because my mom wanted to give us a better life. Para poder entrar al país de los Estados Unidos, To be able to go into the United en States aquel entonces back then, no había ciudadanía doble. there múltiple. wasn't Multiple multiple citizenship. citizenship. Y entonces cuando íbamos a entrar al país So when we were coming into the country para legalizar nuestros papeles, to legalize our documents, teníamos que renunciar a we nuestra had vieja to ciudadanía de renounce to our Honduras old citizenship from para Honduras recibir una ciudadanía to receive nueva. a new citizenship. En cierta manera And in a certain way, es igual al reino. it's the same in the kingdom. Cuando entras al reino, When you come into the kingdom, tienes que dejar atrás you have to leave behind las viejas maneras de pensar the old de la ways of carne, thinking of the flesh, las viejas maneras de the caminar old ways of walking, para entender to y understand recibir algo and nuevo to receive what is new de una mejor ciudadanía from a en Él. better
citizenship. Estamos hablando de cosas We're espirituales. speaking about spiritual things. Él desea algo mejor para ti. He desires something better for you. Y porque Él desea algo mejor para And ti, because he desires something better for Él you, va a retar tus pensamientos. he will challenge your Él va a thoughts. hablarte a ti He will speak to you para alinear tus maneras de to pensar align the way you think a la manera que Él to piensa. the way he thinks. Porque si tú puedes pensar como Él piensa, Because if you think as he thinks, no hay nada imposible para there ti. is nothing that is impossible. Una historia más. One more story. Les digo, a mí me gusta contar I like historias. telling stories. Yo estaba en la jungla I otra was in the vez. jungle once more. Dios se movió de una manera muy linda, God poderosa. showed up in a great and powerful way. Y Dios sanó todos los enfermos una God- vez más. Healed all the sick once more. Y después de la reunión, And after meeting, era en la noche, it was already nighttime. y uno de mis tiempos favoritos con el Señor One of my favorite times with the Lord es a solas con Él bajo las estrellas. is just to be with him and alone with him under the stars. Me encanta ver las I estrellas y hablar love con to Él. see the stars and speak with him. Y esa noche estamos platicando And so we were talking that night, algo muy, muy íntimo, muy lindo. something very intimate, very nice. Y el Señor me dice, Roger, And the Lord said, Roger, llama a Ronda, call llama a tu Rhonda, esposa. call your wife. Y yo le digo, Señor, And I said, Lord, no tengo señal aquí. I don't have signal here. I don't have reception. Me dice, Roger, And said, Roger, llama a Ronda. call Rhonda. Le digo, Señor, no tengo minutos. And I said, Lord, I don't have any more minutes. Dice, Roger, And said, Roger, llama a Ronda. I want you to call Rhonda. Ah. Oh. Tomo mi I celular. grabbed my cell phone. Acuérdense, estoy en la jungla. Remember, I'm in the middle of the No hay jungle. electricidad. There's no electricity. No hay señales, no torres reception. de celular. There's no reception, cell phone reception. Marco el número. I dial the number. Oprimo envíe. I press send. Pongo el celular a mi oído. I put the earpiece, Y de repente oigo. and then I hear. Ring, Dum, ring, dum, ring. dum. Ronda contesta el otro teléfono. Rhonda answers on the other side of the Dice, phone. hola mi amor, Says, "Hey, love, ¿cómo te va? how's it doing? Muy bien, I'm aquí, doing well. fíjate. Yeah, I'm just Gracias here in the a Dios. jungle. Thank you. Ah, ok. Le digo, ¿y cómo están los And niños? how's the children? ¿Están bien? They're good. Yo preocupado que algo I was pasó. worried something had happened. Me dice, no, Says, están no, bien. everything's okay. ¿Todo está bien por la Everything's casa? okay. Sí, mi amor. Everything's good in the Ah, house. okay. Oh yeah, good. Bueno, le digo, All right te then. amo. I love you. Ok, Okay. huelga. Hangs up. Wow. Wow. No nos podemos ni imaginar We can't even imagine cuán grande Él es. how great God is. Y Él anda buscando And He's looking for solo a alguien just someone que le crea. that could believe in Him. Alguien quien escuche su voz Somebody that can hear His voice y se atreva and would dare a tomar un paso, to take a step, aunque se caiga. even if he falls. Es todo lo que Él está That's all buscando. He's looking for.